Buenos días, hoy en el curso anual de cirugía del trauma nos toma el tema de trauma de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación muchas veces poco conocida por el especialista médico y algo más conocida por el especialista odontólogo. Sin embargo, en muchos traumatismos faciales, esta articulación sufre eventos los cuales pasan distintos tipos de patologías a posteriori. A modo de introducción, diríamos que la articulación temporomandibular participa en la masticación, el habla, la deglución y a la expresividad facial. Por lo tanto, es importante no solamente en lo que es funcional, sino que también en el aspecto social del individuo. Si observamos en esta imagen, para tener un paneo general de lo que es la anatomía, encontramos que está formado por el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea correspondiente al hueso temporal, con la eminencia del hueso temporal, y ambas superficies están de alguna manera adaptadas por medio del cartílago articular o disco articular que adapta ambas superficies en los movimientos, formando un compartimiento inframeniscal y un compartimiento suprameniscal. Este tipo de articulación se la llama glinglimoide porque hace un efecto de rotación y bisagra, y artroideal porque también se produce un deslizamiento o traslación que veremos más adelante. Los movimientos que genera articulación temporomandibular son de apertura y cierre, de antepulsión y retropulsión, es decir, estirar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás, y la diducción, que es un conjunto de movimientos que conllevan a lo que es finalmente la masticación. Si observamos en el gráfico, en la figura de la izquierda, observamos que en un primer movimiento la mandíbula hace un giro puro, es decir, la articulación hace un giro puro, en el cual se abre aproximadamente en la distancia interincisal entre 20 a 25 milímetros. Para realizar la apertura total, la mandíbula debe hacer una traslación, es decir, luego del giro se debe trasladar para afrontar el cóndilo de la mandíbula sobre el cóndilo del hueso temporal anteriormente citado, pudiendo abrir el doble de esta distancia, aproximadamente a 40 milímetros, lo que sería apertura máxima normal. Si observamos estos mismos movimientos en este dibujo, en el corte de la mandíbula y el hueso temporal, obsérvense como primero la mandíbula hace un giro y luego se traslada hacia adelante, y el disco que se ve en la imagen superior cómo acompaña este movimiento. Aquí vemos de vuelta, hace un giro puro y luego se traslada hacia enfrentar los cóndilos. Y luego vuelve a hacer el giro y se dirige hacia atrás a insertarse en la cavidad glenoidea. En los movimientos de protrusión, que habíamos hablado que la mandíbula se va hacia adelante, observamos que las piezas dentarias son aquellas que van a darle la guía a esa mandíbula para que pueda generar el movimiento. Esas piezas dentarias son las anteriores, de canino a canino, como están en la imagen, titilando en color rojo, y obsérvense en la figura de abajo a la derecha cómo esta traslación, esta protrusión hace de que los cóndilos se enfrenten, haciendo la guía de lo que es el hueso temporal con la mandíbula y los incisivos. Si observamos las lateralidades, observamos que el papel fundamental los cumplen los caninos, piezas fundamentales en la articulación temporomandibular. Y observamos hacia abajo el dibujo de la izquierda, que es el lado de trabajo, y el lado de no trabajo es el de la derecha. Obsérvense que el lado de trabajo es donde trabajan los caninos haciendo una guía, y el cóndilo prácticamente queda con una leve traslación hacia afuera, mientras que el del lado de no trabajo lo hace en su traslación, interponiéndose cóndilo con cóndilo. Estos movimientos y estas explicaciones son elementales para luego entender qué patologías se suscitan luego de un traumatismo de la articulación temporomandibular.
Observamos nuevamente el lado de trabajo y el lado de no trabajo en su posición de retroceso al sitio correcto de instalación de los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea. Las patologías generalmente que se producen en articulación temporomandibular son varias. Aquí están resumidas como trauma, neoplasias autoinmunitarias, alteraciones autoinmunitarias, infecciosas y funcionales. Las que vamos a traer a colación de esta charla son principalmente el trauma y como resultado final de la producción de un trauma dentro de la articulación, las patologías funcionales. Y haremos una breve reseña de estas. No podemos dejar de nombrar de que toda patología articular post-trauma tiene también un alto componente fracturario a nivel de lo que es el cuello del cóndilo y de la mandíbula per se. Por lo tanto, como breves reseñas, decimos que el concepto de arco de caza de la mandíbula tiene que ver con que tiene una zona central que es de mayor dureza y menos elástica, y dos zonas periféricas de mayor elasticidad y por ende serán los fusibles ante un evento traumático. Por lo tanto, los cóndilos son lo primero que se fractura e indirectamente la articulación temporomandibular. Si los cóndilos se fracturan, actúan como fusible y la presión que se da directamente dentro de la articulación es menor. Cuando los cóndilos no se fracturan y este golpe puede ir directo, como ejemplo, sobre el mentón, se produce la transmisión de la fuerza directa hacia los tejidos intraarticulares, trayendo los trastornos que mencionaré a posteriori. Las clasificaciones de las fracturas de cóndilo, que seguramente las habrán escuchado en charlas anteriores, pero a modo de introducción, son las fracturas que no tienen luxación, que pueden ser fracturas simples, que pueden estar dados como se observa con la letra A, intracapsulares. A nivel del cuello, en lo que es una línea prácticamente en la punta de la apófisis coronoides, que son las de cuello, y las de base de cóndilo que se dan por debajo de esta línea trazada en la punta de la apófisis coronoides, que son fracturas más bien bajas. Y este cóndilo puede fracturarse y desplazarse, y este desplazamiento se otorga gracias a la acción de los músculos que lo rodean. Puede desplazarse a nivel medial, anterior, posterior o lateral, tal como ven en la imagen de la derecha. La forma más habitual donde el cóndilo se desplaza es la medial, generalmente por acción de los pterigoideos externos. Observemos aquí otra clasificación en lo que respecta a fracturas condilares que pueden ser uniobilaterales. En las unilaterales, como ven aquí en la imagen, en la radiografía panorámica dentomaxilar se observa a nivel izquierdo una fractura del cóndilo con desplazamiento y obsérvese en el caso del paciente como la mandíbula al realizar la apertura se desvía hacia el lado afectado. Como anteriormente les dije, muchas veces estas fracturas no se ven aisladas, sino que pueden ser combinadas con otras fracturas mandibulares. Y este es el ejemplo en donde hay una fractura oblicua que ocupa parte del cuerpo y de la sínfisis del paciente, observándose la alteración de la línea de oclusión dentaria, como ven aquí, que altera la mordida del paciente, y esto se debe a fracturas combinadas, como recién dije. También existen las fracturas bilaterales, en donde ambos cóndilos sufren la fractura y, como ven en la tomografía, el desplazamiento hacia medial de ambos cóndilos, y esto conlleva a una disminución en la altura de las ramas mandibulares, provocando a nivel dentario el contacto prematuro de las molares, otorgando así al paciente lo que se denomina mordida abierta, tal como se ve en la imagen de la derecha. Los abordajes para los cóndilos existen diferentes formas, las más habituales y que generan secuelas estéticas prácticamente nulas y que conservan con un abordaje muy delicado las ramas del nervio facial, es el abordaje transparotidio, como ven marcado en la imagen de la derecha, realizando una divulsión meticulosa roma a través de la parótida, o el retroparotidio por detrás de la cola de la parótida, para poder abordar la rama de la mandíbula prácticamente en toda su extensión hasta el cóndilo.
De esta manera se otorga una buena visión de la fractura y una buena resolución, la cual es conveniente que se realice en forma con osteosíntesis fija, como se ve en la imagen. Pero muy bien, hasta el momento vimos las generalidades de la articulación temporomandibular y una muy breve reseña de lo que es la patología condilia. Pero ¿qué pasa verdaderamente entonces con la articulación temporomandibular y todos sus componentes ligamentarios, articulares y superficies óseas? El trauma de la articulación temporomandibular lo podemos dividir en dos grandes grupos, microtrauma y macrotrauma. Los macrotraumatismos son fuerzas repentinas, por ende son fuerzas de mayor envergadura, y los microtraumatismos son pequeñas fuerzas repetidas por largos periodos. Ambas tienen el mismo efecto común, de traer trastornos temporomandibulares, es decir, trastornos en la articulación. A modo de ejemplo, el microtrauma lo provoca el bruxismo, las alteraciones de las mordidas de los pacientes, es decir, la maloclusión, la masticación unilateral, cuando los pacientes tienen pérdidas de piezas dentarias y mastican solo de un solo lado, alteraciones psicológicas, que muchas veces trae también la patología del bruxismo, y movimientos de apertura extremo que se dan, por ejemplo, en procedimientos en el que el paciente tiene la boca abierta por largos periodos o en aperturas muy grandes o en manipulaciones de vía aérea extremas. En distintos artículos y ya desde bastante tiempo atrás se lo denomina a este trauma, microtrauma, por tres mecanismos de injuria. Uno es el trauma mecánico directo, que generalmente más tarde se lo llama macrotrauma, la hipoxia y reperfusión, que genera este trauma continuo, y la inflamación neurogénica. Este tipo de mecanismos que enunciamos recién, el trauma directo, la hipoxia, la reperfusión y la inflamación neurogénica, traen la formación de radicales libres y de mediadores químicos de inflamación que generan finalmente la pérdida de tejidos dentro de la articulación, generando finalmente adhesiones, degeneraciones y por ende la disfunción de esa articulación. En lo que respecta al macrotrauma, y es lo que un poco más nos atañe en esta charla, tiene que ver con el trauma facial, el trauma maxilofacial que se sufre día a día. Generalmente, y muchos artículos hacen hincapié, en el cual el trauma facial es una de las causas más comunes de la lesión de la articulación temporomandibular. Y del 70% del trauma maxilofacial corresponde a fracturas mandibulares, siendo de estas el 26% el área condilar. Por ende, el área condilar afecta directa o indirectamente a la articulación temporomandibular. En países desarrollados, en lo que respecta a trauma maxilofacial, la etiología principal es el asalto y la violencia interpersonal, seguida por los siniestros viales y más tarde por el trauma deportivo. En un estudio que realizamos en nuestro medio, en el Hospital Luciano Mariano de la Vega de la localidad de Moreno, en este trabajo presentado en el Congreso Argentino de Cirugía en el año 2012, observamos que los eventos vehiculares sobrepasan a las peleas interpersonales debido a una cuestión de legislación y de respeto a normas de tránsito y a la característica del parque automotor de la localidad, debido a que hay menor cantidad de vehículos con sistemas de airbag y otros tipos de sistemas de seguridad que hacen de que el trauma maxilofacial disminuya en lo referente a eventos vehiculares. Si analizamos los huesos faciales más afectados, si bien el hueso nasal es el más afectado, el más expuesto y el más débil, le sigue la mandíbula. Y dentro de la misma mandíbula, las fracturas parasinficiarias son las de mayor envergadura, mientras que le siguen las de cuerpo, ángulo y combinadas, y por último las sinficiarias. Como verán, mucho no se hace hincapié en el estudio porque muchas veces pasa desapercibido el trauma directo de la articulación temporomandibular, y esta, más allá de que en el momento no genere ningún tipo de sintomatología, lo hará en los tiempos posteriores al trauma.
El macrotrauma genera un sinnúmero de alteraciones, la hemartrosis, es decir, la acumulación de sangre en los tejidos, la dislocación de estos tejidos, los desórdenes internos que ya vamos a ver más adelante, adhesiones fibrosas, anquilosis, fracturas, limitación y desviación a boca abierta, y en pediatría principalmente, y debido a los cartílagos de crecimiento, las alteraciones y malformaciones de crecimiento. Haremos referencia a los desórdenes internos, a las anquilosis y en pediatría a las alteraciones del crecimiento. En desórdenes internos, los trastornos internos articulares tienen que ver con una relación anormal entre los componentes que citamos cuando hablamos de la anatomía, entre lo que es el disco, el cóndilo de la mandíbula, la fosa de la cavidad glenoidea y la eminencia articular del hueso temporal. Asimismo, todos los tejidos que circundan a estos tejidos óseos generan sinovitis, cicatrices, adherencias, hemorragias, calcificaciones y osteoartritis. Los desplazamientos del disco también traen trastornos articulares cuando hay una distensión de los componentes blandos ligamentarios de la articulación, que pueden haber o no reducción de este disco ante los movimientos. Más adelante lo veremos también. Y la incompatibilidad de estructuras de las superficies articulares. Comenzando con lo que son los desplazamientos discales, luego de un trauma se pueden producir dilataciones y estiramientos de los componentes blandos de la articulación, y el disco pierde totalmente el domicilio articular. Observen una articulación normal en donde la mandíbula hace un giro y una pequeña traslación sin ningún tipo de patología. Ahora observen del lado derecho cuando el disco, por distensión de los ligamentos, se luxa hacia atrás y luego es recapturado, es decir, hay una reducción articular del disco. Esto se llama dislocación con reducción y tiene un doble clic, el clic en apertura, clic, y el clic en el cierre, el nuevo clic. Observen en esta otra imagen, en un preparado anatómico, en donde se observa cómo el disco hace un clic en el cierre y ahí en la apertura hace un nuevo clic donde se luxa el disco articular. De esta manera el paciente se queja de ruidos y de chasquidos al momento de la apertura. Muchas veces esto sucede no solamente por acción del microtrauma, sino que también del macrotrauma. Cuando no existe reducción de este disco, es decir, que no se escuchan los famosos clics, se produce una disminución de apertura importante. ¿Y esto cómo funciona? Esto se lo denomina luxación funcional del disco, bloqueo cerrado, y observen la imagen como vimos anteriormente. En primera instancia volvemos a ver el funcionamiento normal de la articulación, donde se realiza la apertura y el cierre con el acompañamiento del componente discal. Y en este caso vemos que no hay luxación, el disco se coloca hacia adelante de la articulación y esta la frena. Y la imagen en rojo habla de la traba y del dolor del paciente, debido a que la lámina que se encuentra por detrás del disco se llama membrana bilaminar y está rica en componentes vasculares y en componentes nerviosos. Si observamos lo mismo pero en el preparado cadavérico, observamos que cuando se hace el recorrido de la mandíbula no deja progresar esa traslación y el disco queda situado hacia adelante. Y como verán, la membrana bilaminar, que es la membrana posterior que sostiene el disco, está continuamente presionada entre las dos superficies óseas articulares, generando dolor y aumentando el dolor en el momento del final del movimiento. Observen cómo no puede progresar la articulación. Muchas veces existen incompatibilidad de estructuras en las superficies articulares, todas de origen multifactorial. Por ejemplo, traumatismos mandibulares, que es lo que hablamos hasta ahora, apertura oral prolongada, el microtrauma y las alteraciones oclusales. Es decir, esto también trae la incompatibilidad de las estructuras funcionales, no solamente la afectación discal.
Si observamos estas imágenes, y más adelante vamos a hacer una reseña acerca de diagnóstico y tratamiento de estas patologías, estas son imágenes por artroscopía. Tal y como se operan distintas articulaciones en el cuerpo, también se los puede hacer a nivel de la articulación temporomandibular. Y observamos que en estas incompatibilidades estructurales observamos adherencias y adhesiones. Esto imposibilita el libre funcionamiento y movilidad de la mandíbula. Muchas veces esto se produce luego de traumatismos, hemastrosis y perforaciones y lesiones de los cartílagos. Otra alteración de la superficie articular la produce la artritis. Y esta artritis también puede estar generada a partir de un trauma, y que a posteriori se produce con alteraciones de la superficie. Observe en este artículo cómo quiere ejemplificar que el tiempo en este paciente, que se van tomando fotografías 2001, 2004 y 2005, cómo ha cambiado su perfil facial después de haber sufrido un trauma y la artrosis que ésta generó, provocando una alteración de ese perfil, una alteración de la mordida y una remodelación de las superficies articulares. Los síntomas más típicos de estas patologías, cuando hay una incompatibilidad estructural de esas superficies articulares, son el dolor, crepitaciones y chasquidos principalmente, y por ende la disfunción articular. Otro trastorno que se sufre en cuanto se produce un traumatismo es el estiramiento de todo el componente ligamentario que mantiene a todos los elementos de la articulación en su domicilio, en su ubicación correcta. Y se observa que la luxación mandibular se debe a esta laxitud de estos tejidos, haciendo que la mandíbula haga el movimiento desde el movimiento de cierre, el giro y la traslación, el enfrentamiento entre el cóndilo del temporal y el cóndilo mandibular con el acompañamiento del disco, pero luego el cóndilo sobrepasa la eminencia, lo que es la vertiente posterior del cóndilo del temporal, y se coloca hacia atrás. Y muchas veces esta acción no puede ser devuelta a su sitio por el paciente, generando la luxación completa de la mandíbula. Generalmente, y lo habitual, es unilateral, pero muchas veces se puede dar en forma bilateral y debe ser reducida por manos expertas. Obsérvense que el disco en algunos casos se ubica hacia adelante y en otras veces se luxa la mandíbula y el disco se ubica hacia atrás. Ambas resoluciones son de similares características, tomando la mandíbula desde el cuerpo y llevando la mandíbula hacia abajo, atrás y arriba en forma primero hacia un lado y luego primero de un lado y luego del otro en forma simultánea prácticamente. El diagnóstico clínico de estas disfunciones de la articulación temporomandibular parten desde la anamnesis, indagándole al paciente cuál es su historial, si tiene que ver con microtraumatismos o macrotraumatismos, la inspección pormenorizada en lo que es la semiología normal, inspección, palpación y auscultación, para poder llevar un análisis fino de la articulación e incluso un examen de la cavidad oral y de la mordida del paciente. Generalmente, como métodos de imágenes, tenemos distintos métodos aconsejados por distintos artículos que van desde la radiografía panorámica dentomaxilar habitual que piden generalmente los odontólogos, pasando por panorámicas dentomaxilares computadas, donde tienen programas específicos para observar la articulación temporomandibular, técnicas transcraneales, la artrografía, radiografías combinadas, transfaringias, transmaxilares, técnica de Town o las teleradiografías. La tomografía computada, específicamente la Cone-Beam, que es una tomografía muy específica para maxilares, con muy buenas imágenes y que evita, en el caso de que el paciente tenga restauraciones metálicas, se produzca artefacto. El estudio per se que se pide generalmente, que es la resonancia nuclear magnética, donde podemos ver componente óseo, pero principalmente el componente no duro de la articulación. Y la tomografía de emisión de positrones, que sirve para ver si existen otro tipo de patologías, pero generalmente tumorales.
y la ultrasonografía, que prácticamente no nos brinda demasiada información. Como tratamiento, comenzamos con tratamientos del menos invasivo al más invasivo. Comenzamos con terapias medicamentosas basadas en analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos o esteroideos más adelante. Luego podemos utilizar y combinar con estos miorelajantes de tipo periférico como el Pridinol, o del tipo central como las benzodiazepinas, entre ellas el diazepam. Las placas interoclusales de competencia directa con el odontólogo y el alineamiento y el control de la oclusión del paciente. Fisioterapia con kinesioterapia con calor húmedo principalmente y masajes musculares. Y lo que respecta a fonoaudiología y psicología, para mejorar la parte del movimiento mandibular durante el habla y tratar las parafunciones como el bruxómano en pacientes con estrés y ansiedad. Todas estas terapias son las denominadas terapias reversibles. Luego tenemos las terapias denominadas irreversibles, que hablan de la rehabilitación oral por parte de su odontólogo, los ajustes oclusales, la ortodoncia y en algunos casos la cirugía ortognática, es decir, la corrección plástica de los maxilares. Toda la finalidad de estos tratamientos llevan al control de la sintomatología, es decir, el dolor y la disfunción, y tratar principalmente la causa. Para tratar la causa y al mismo tiempo con fines diagnósticos, se ha preconizado el uso de la artroscopía, ya muy utilizado en otras articulaciones corporales. Ya desde el año 1975, Nishi en Japón fue uno de los precursores, y hoy en día uno de los exponentes es Yang en China. Las indicaciones de la artroscopía son cuando existe síndrome de dolor, disfunción o lesión interna articular ante el fracaso de la artrocentesis. El artrocentesis es el lavado articular a través de dos agujas, una de ingreso y otra de egreso, en el cual se aplica en forma profusa solución de Ringel lactato de manera de lavar los mediadores químicos de inflamación y dolor y al mismo tiempo de eliminación de adherencia. Cuando este procedimiento, que se hace en consultorio bajo anestesia local en forma totalmente ambulatoria, fracasa, antiguamente se pasaba directamente a la cirugía, cuando este dolor era incoercible. Hoy en día tenemos el escalón anterior, que es la cirugía por vía artroscópica. La enfermedad articular degenerativa también tiene su aplicación en la artroscopía, la sinovitis, la hipermovilidad dolorosa o la luxación recidivante de etiología discal y la hipomovilidad por adherencias intraarticulares. Pero la indicación más común para este procedimiento es el dolor moderado a severo con disfunción, que realmente interfiera en la rutina del paciente en lo que respecta a hablar, comer y demás, y que es refractario, es decir, que no remite ante los tratamientos citados anteriormente. Las posibilidades técnicas de la artroscopía, como ven, son amplias y van desde el diagnóstico, ya que logramos ver la articulación per se en su interior, la toma de biopsias en caso de patologías neoplásicas y la corrección de las superficies articulares, como ser las osteomalasias, o realizar eminectomías cuando se producen lesiones de luxaciones recidivantes. La discopexia, cuando el disco pierde su domicilio articular, nosotros podemos llevar el disco mediante suturas, ya vamos a ver más adelante, y debridamientos de cartílagos, etc. Y al mismo tiempo poder llevar medicamentos localmente dentro de la articulación que está sufriendo estas alteraciones. El equipamiento es similar, pero mucho más chico de lo que se utiliza en laparoscopía, donde contamos con trócares, con su mandril como para poder ingresar dentro de la articulación, palpadores, pinzas y un trocar principal para colocar la cámara, que como ven hacia abajo a la derecha hay de distintos tipos de visiones, con angulación de 90, 30 grados, 45 grados, etc. Se utiliza el mismo equipamiento que se encuentra en el quirófano para la laparoscopía, y vemos la anatomía artroscópica, es decir, la anatomía dentro de la cavidad articular. El 1, con el número 1 observamos cómo el cartílago interarticular rodea, envuelve la cabeza condilar. El 2, lo que les comenté hasta hace un rato, que es la membrana posterior o membrana bilamiral, donde está rica en vasos sanguíneos y nervios. El 3,
donde es la cavidad glenoidea del hueso temporal. El 4, la vertiente posterior del hueso temporal. El 5, la vertiente anterior. El 6 es lo que denominamos compartimiento suprameniscal. Y el 7, que es la membrana anterior discal. Estos son los puertos donde se puede ingresar. Como verán, se puede ingresar a través del ingreso intraoral, por dentro del oído, o bien a nivel preauricular, y se puede abordar lo que es el compartimiento suprameniscal y también el inframeniscal. También vamos a hablar de un compartimiento retrodiscal y un prediscal. Para ello debemos pasar el instrumento a través del contacto entre los dos cóndilos, y es una maniobra que debe hacerse en conjunto entre el cirujano y el ayudante. Obsérvese aquí la técnica donde debemos con el trocar raspar la superficie ósea a nivel del hueso temporal y de esta manera ir legrando la cápsula hasta poder perforarla tal como se ve en la imagen superior y luego la inferior. Esta maniobra ejerce un efecto vasovagal que puede generar una bradicardia y una hipotensión. Aquí vemos, una vez ingresado el trocar, cómo estamos comprobando que entramos en el compartimiento suprameniscal y estamos haciendo un lavaje articular. Viéndolo nuevamente, observamos cómo nosotros tapamos e inyectamos solución de Ringer lactato para hacer la artrocentesis de la articulación previa a la colocación de la cámara. Luego colocamos el trocar siguiente bajo visión directa. Ahí vemos el equipo de trabajo en el quirófano, cómo trabajamos y cómo nos dividimos. Y vemos cómo instalamos por visión directa, gracias a la colocación de la cámara, el siguiente trocar, que va a ser el trocar de trabajo. Y estas son las imágenes que observamos. Por ejemplo, en las patologías vemos detrás lo que se ve como una especie de cortinado, así se lo denomina, cortina sinovial, y esta es la membrana retrodiscal. Obsérvense la vascularización, pero la vascularización está engrosada, es decir, que hay una sinovitis. Y obsérvense cómo aquí también la sinovitis es de mayor grado. Existen una escala de sinovitis que exceden a la charla del día de hoy. Vemos las adherencias que anteriormente habíamos observado en las fotografías anteriores, también muy simples de observar y muy simples de tratar por medio de la artroscopía. La condromalacia es de la generación del cóndilo, observen, del cartílago. Observen cómo el cartílago se observa despeluzado totalmente y cómo nosotros podemos corregir esta patología que se puede dar posteriormente a traumas o microtraumas. La generación de pólipos, los cuales pueden ser factores de disfunción temporomandibular. Las irregularidades óseas, obsérvense cómo hay degeneración de la superficie y cómo se ve rugosa la pared de las superficies articulares. La discopepsia, cómo podemos lograr mediante suturas y diferentes tipos de suturas volver a llevar el disco articular sobre las superficies articulares para que vuelva a funcionar correctamente todo el componente. Y en lo que respecta a las ventajas de este tipo de procedimientos, habla de la baja invasividad, el trauma quirúrgico poco severo, debido a que solamente quedan pequeñas punciones de los trócares, la rápida cicatrización, por lo tanto, inmediata recuperación y vuelta a su vida habitual del paciente, una baja morbilidad y la ventaja que tiene que no solamente es diagnóstica, sino que también puede ser terapéutica. Como desventaja, hablamos de la curva de aprendizaje, tal como la curva de aprendizaje que debemos tener cuando operamos la laparoscopía, los conocimientos previos de técnica a cielo abierto, asimismo como lo tenemos que hacer en las laparoscopías en abdomen, donde tenemos que saber operar el abdomen abierto por cualquier complicación. Lo mismo debemos tener en cuenta en artroscopía, ya que ante una eventual complicación que no se pueda resolver por vía artroscópica, debemos abrir la articulación. Y lo que respecta al equipo per se, que es costoso, y la necesidad de las torres de la laparoscopía y la anestesia general. Por lo tanto, procedimientos que se necesitan realizar bajo anestesia general en quirófano. Las complicaciones no son tan habituales con el manejo minucioso, pero pueden existir, como la lesión vascular, principalmente la arteria meningia media,
la complicación nerviosa afectando los pares 5, 7 y 8, las lesiones de base de cráneo y de oído, la bradicardia asistolia por el componente vasovagal que les expliqué anteriormente, la fractura de instrumental, específicamente por su delgadez y cuando se quiere pasar del compartimiento posterior al anterior, la maloclusión, el dolor y el edema. Como verán, distintos autores han enunciado acerca de las grandes ventajas que tiene la artroscopía y, como verán, las tasas de éxito rondan en un 80 o un 90%. Si observamos en este cuadro, observamos que en lo que respecta al lisis y lavaje por medio de artrocentesis, que era el procedimiento que les expliqué brevemente al comienzo, tenemos una reducción del dolor articular en un 71% y los pacientes en un 38% han requerido cirugía más adelante por falla del procedimiento. En cambio, en lo que es artroscopía, observamos que el 81% de reducción de dolor, es decir, que aumenta la reducción de dolor, por lo tanto es mucho más efectiva, y solamente en un 11% se tuvieron que realizar cirugías abiertas articulares. Por lo tanto, es muchísimo más ventajoso que la lisis y lavaje por medio de artrocentesis. Aquí observamos cómo realizamos el entrenamiento de la artroscopía con el mismo equipamiento, en este caso un equipamiento portátil, y cómo se utiliza la cámara y los trócares y cómo se observa, el operador observa dentro de la articulación por medio del monitor. Un ejemplo de estos simuladores se observan como, por ejemplo, una adherencia, cómo se puede trabajar y la manipulación de la cámara lleva su curva de aprendizaje porque los espacios son reducidos y los movimientos son muy pequeños y muy mínimos. Obsérvense estos simuladores muy realistas, cómo se observa el líquido sinovial dentro de la articulación y las adherencias. En otros casos observamos esta superficie blanca, que sería el disco articular, y que se intenta llevarlo hacia atrás para poder cubrir el cóndilo de la mandíbula para luego hacer una discopexia. Lo que se observa por detrás es la membrana bilaminar posterior. Otra patología que quedó por nombrar es la anquilosis, muy habitual luego de un trauma y específicamente cuando el trauma descoloca el cóndilo en una fractura condilar y el músculo pteriodeo externo lleva hacia medial este fragmento fracturario. Pero también las anquilosis se pueden dar por infecciones y enfermedades sistémicas. Pero bueno, de acuerdo al tema, hablaremos sobre el trauma. Obsérvese en este paciente donde ha sufrido fractura bilateral de cóndilo y ha sido tratada en forma conservadora. ¿Qué quiere decir en forma conservadora? A través de no estos elementos quirúrgicos, sino de colocación de arcos peine y ligadura intermaxilar con movilización prematura entre los 5 y 10 días para que no se produzca la anquilosis. Pero el desplazamiento del cóndilo, como observan aquí, y como observan aquí en la tomografía, ha hecho que esta paciente genere a posteriori una anquilosis con una neoformación de un cóndilo, pero si observan en este corte tomográfico cómo se ha formado un tejido óseo alrededor del cóndilo que no sanó correctamente y cómo se ha adherido al hueso temporal y arcada cigomática. Este tipo de patologías deben ser corregidas en forma quirúrgica y lo que realizamos es un abordaje preauricular, muchas veces con una extensión a nivel de la región temporal para poder salvaguardar la rama temporofacial del nervio facial de la manera de poder llegar a la aponerosis superficial del músculo temporal, dirigirnos por debajo de la misma hasta llegar a la arcada cigomática y de esta manera proteger a esta rama cuando abordamos la articulación temporomandibular. Obsérvense que en este caso, haciendo esta pequeña extensión a nivel del temporal y continuando preauricular, se ha hecho la osteotomía de la anquilosis y se ha interpuesto un colgajo fasciomuscular dentro de la articulación de manera tal de hacer una nueva
interposición de tejidos blandos y que esta articulación no vuelva a anquilosarse, permitiendo el movimiento. Y obsérvese en la radiografía panorámica dentomaxilar cómo está realizada la osteotomía de esta articulación. En otros casos, cuando se producen fracturas bilaterales, se debe hacer el mismo procedimiento, pero de ambos cóndilos. Obsérvese en este corte coronal y en este corte axial cómo se observan grandes formaciones óseas, soldaduras verdaderas del hueso mandibular con el hueso temporal. Brevemente, haciendo reseña de, como les dije, de la parte pediátrica, en pediatría el cóndilo es un área crítica debido a que tenemos cartílagos de crecimiento, debido a la magnitud de la cabeza con respecto al cuerpo. Los traumas encefalocranianos son más habituales y el trauma facial no está exento, a pesar de tener menor volumen que la cabeza, ya que en distintas estadísticas habla de un trauma facial más o menos del 20 al 50% en la población pediátrica. Como verán, el dolor, la maloclusión, la alteración de la masticación, la limitación funcional, la anquilosis y los desórdenes de la articulación temporomandibular se sufren al igual que el adulto, pero podemos agregar la asimetría facial y la malformación articular debido a la afectación de estos cartílagos de crecimiento. Como vemos en este dibujo, el niño está ampliamente poblado de cartílagos y centros de crecimiento. La mandíbula no está exento a esto y tenemos cartílagos a nivel sinficiario y a nivel condilar. Pero el cóndilo y la mandíbula están, vulgarmente dicho, más escondidos dentro de la cara y por ello tiene un cuello condilar corto y grueso, muy vascularizado y por ende las fracturas condilares son menos habituales. Por lo tanto, cuando se produce un trauma, preferentemente región mentoniana, estos cóndilos se impactan dentro de la cavidad glenoide y por ende las fracturas intracapsulares son las más habituales. La finalidad del tratamiento en estos niños es restaurar la oclusión, la proyección facial actual y a futuro, el control de la vía aérea, la movilidad mandibular y la función masticatoria. Existen dos tipos de tratamiento: el cerrado, que les hice una reseña anteriormente, en donde las utilizamos en las fracturas en tallo verde, en las fracturas dislocadas, con o sin alteración de la mordida, y se les da dieta blanda por 3 semanas, y en muchos casos debe hacerse una fijación intermaxilar de aproximadamente 5 o 10 días y luego llevarse a colocar bandas elásticas entre la fijación intermaxilar para tener una movilización precoz y evitar la anquilosis futura. Por lo tanto, movilidad prematura es mandatoria. Como se observa en esta imagen, estos son los arcos Peine o arcos de Ehrlich colocados y luego la colocación de bandas elásticas que se van dirigiendo hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la desviación en apertura y cierre del maxilar. El tratamiento abierto en los niños trata de evitarse, como así también en los adultos, debido a las grandes comorbilidades que se pueden producir. Pero en algunos casos, como por ejemplo en fracturas de mandíbula con componente también fracturario a nivel del hueso temporal, en los desplazamientos condilares laterales que exceden la cápsula, las fracturas condilares abiertas, y en algunas indicaciones relativas como las pérdidas de altura mandibular, fracturas de tercio medio facial, ya que se hace el abordaje también del tercio medio, la intolerancia a lo que es la fijación intermaxilar, específicamente cuando hay compromiso de la vía aérea y tener al paciente con fijación intermaxilar sería sumamente peligroso, y a la falla del tratamiento cerrado. Todas estas son indicaciones para realizar un tratamiento quirúrgico abierto. Obsérvense en este caso como el cóndilo de la mandíbula excedió los límites óseos de la cavidad glenoidea y entró a base de cráneo. Estos son parte de indicaciones de tratamientos abiertos. Y muchos de ellos se hacen con placas de osteosíntesis rígidas, pero debido a la falta de modificación que va a generar dentro del cóndilo el hecho de que haya una fijación con placas de osteosíntesis rígida, se ha preconizado el uso de placas reabsorbibles, como las que se ven en estas figuras, las que pasado un tiempo prudencial, dependiendo del material, estas desaparecen y la mandíbula tiende a continuar con su crecimiento.
pero muchas veces estos golpes directos traen grandes hemartrosis debido a la gran vascularización que tienen los niños, y esto conlleva a las anquilosis, a las asimetrías, a las malformaciones como el retrognatismo, al dolor, a la alteración oclusal, a las mordidas abiertas u otras alteraciones de mordida, y la disfunción per se que habíamos hablado anteriormente en los adultos. Como conclusión, quiero decirles que el trauma facial es una de las principales causas y una de las más importantes en lo que respecta a la articulación temporomandibular. El correcto examen del paciente traumatizado y descubrir el trauma del ATM en forma prematura hace de que nosotros evitemos más adelante que se susciten este tipo de alteraciones articulares. Instaurar rápidamente el tratamiento hace de que estas alteraciones no se produzcan. La artroscopía y la artrocentesis previas a la cirugía abierta pueden generar mejorías en lo que es el dolor y la inflamación, y el tratamiento conservador en el pediátrico es mandatorio, y solamente en los casos más adversos como los citados necesitarían el tratamiento abierto. Y finalmente, como conclusión, este artículo resume lo que verdaderamente dijimos durante todo este tiempo en esta charla, que los cambios inflamatorios y degenerativos de la articulación que se generan después de un trauma facial son grandes a partir de lo que es el trauma per se. Por lo tanto, el trauma puede ser el factor etiológico de las disfunciones, de la degeneración, de los cambios intraarticulares y de los cambios cartilaginosos. Y el médico tratante debe reconocer estas patologías del macrotrauma y evaluar todos los tratamientos que se deben hacer para que no se produzcan a largo término estas disfunciones. Muchas gracias.